Continúo con esta segunda parte que corresponde a la muerte de Sara. En esta parte que corresponde precisamente a la muerte de Sara, vamos a tomar en cuenta unos aspectos que evidentemente estamos deseosos de saber. Vamos a continuar con los versículos 5 y 6 de este capítulo 23 del libro de Génesis. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Aunque Abraham se describe a sí mismo como un inmigrante extranjero y sin tierra, los hijos de Ed estaban dispuestos a ser amigables y compasivos con él precisamente porque había sufrido la pérdida de su mujer. No vieron al patriarca como un extranjero ordinario, un extranjero de quien podrían aprovecharse fácilmente. Por el contrario, fue muy respetado. Lo veían como un príncipe de Dios, el Nessi, o sea, el Elohim, de acuerdo al idioma hebreo. Y ustedes saben bien que el inmigrante en cualquier lugar casi siempre es abusado. En el caso de Abraham no fue esta la situación. Dando una aclaración sobre ello, a pesar de que este es el significado literal del hebreo, o sea, el Elohim, otras versiones consignan un príncipe poderoso. Este pueblo eteo, así como todos los demás pueblos que vivían en la parte sur de Canaán, conocían a Abraham como un vecino poderoso y próspero. Probablemente le observaron con cierta envidia y temor porque vivía entre ellos con enormes rebaños y manadas, así como con cientos de pastores guerreros. Ya esto lo vimos en el capítulo 14. Puede que este pueblo haya oído que tanto el faraón de Egipto como el rey de los filisteos, Abimelech, habían caído bajo la ira del Dios de Abraham. También lo estudiamos en los capítulos 12 y 20. Además, es posible que lo hayan reconocido como quien tenía una relación especial con Dios. Recuerden cuando se dijo Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, en el capítulo 22. Entonces los heteos, como Abimelech, reconocían que Dios había bendecido abundantemente a Abraham y le había hecho tener éxito. Por lo tanto, le animaron a sepultar el cuerpo de su esposa en lo mejor de sus sepulcros. Noten lo que nos dice el versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. Si bien los heteos estaban dispuestos a permitir que este poderoso inmigrante sepultara el cuerpo de su mujer en uno de sus sepulcros, no era lo que deseaba Abraham. Por lo tanto, Abraham se levantó y se inclinó humildemente ante los heteos, que eran hijos descendientes de Ed. Por lo general, las negociaciones se llevaban a cabo mientras los participantes estaban sentados. Miren lo que dice Génesis 23,
10. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo. Si vamos a Ruth capítulo 4, en el verso 1 dice, Booz subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Fíjense bien que hay un dicho que nosotros usamos a nivel de hispanohablantes, al menos aquí en El Salvador se dice fulano, sutano, mengano y perencejo, y aquí en la Biblia se usa este término de fulano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que antes de iniciar el proceso de negociación para la compra de terreno, entonces el patriarca mostró respeto a los principales de la ciudad postrándose delante de ellos. O sea que aquí vemos una situación de que no vemos una actitud de que como era ricazo Abraham, abusar, pues el rico generalmente y el que tiene mucho dinero tiene una actitud despótica. Abraham no tuvo esa actitud. En los versículos 8 y 9 dice, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Vemos que Abraham inició las negociaciones con los heteos, reconociendo su disposición a permitirle sepultar el cuerpo de Sara delante de él en una de las tumbas. Su petición era que intercedieran por él con Efrón hijo de Zohar, como intermediarios en su nombre en relación con una posible compra de una porción de tierra, o sea, la cueva de Macpela. El nombre Macpela, dando esta aclaración, podría indicar que se trataba de una cueva doble o una cueva dividida. Y en aquel tiempo era costumbre sepultar a los muertos en tumbas excavadas en la roca o en cuevas, lo cual podría acomodar una familia por varias generaciones. Es como los cementerios actuales, o sea, nuestros cementerios que están hechos de nichos, o también, aunque sea subterráneo, están hechos de manera que pueden sepultar 4 hasta 6 u 8 cadáveres, según disponga la familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que aquí se presenta que Abraham inició estas negociaciones de esta cueva que estaba al extremo de su heredad. Al presentar su propuesta, pues, de esta manera, el patriarca observó la antigua costumbre del cercano oriente de confrontar al terrateniente de manera indirecta, porque le pidió a los hijos de Ed, ¿verdad? Entonces Abraham ofreció pagar el justo precio de la cueva como posesión de sepultura. A mí me da mucha curiosidad esto. Ambos tenían dinero, mucho dinero, pero se destaca esto, dice, pagar el justo precio, o sea, que no hubiera abuso, pues. Esto sí es bien claro. ¿Por qué estaba dispuesto a pagar el precio justo de todo el campo si solo quería la cueva?
La ley Etea probablemente influyó en las negociaciones que se presentan aquí en Génesis 23 entre el dueño Efrón y Abraham. La ley Etea temprana obligaba al dueño de una propiedad a realizar servicios feudales a la autoridad gobernante de la ciudad o región donde vivía. O sea, hay que entenderlo bajo todos estos parámetros, esta situación. ¿Qué importa que el que está gestionando tenga mucho dinero? Simplemente, y si lo trasladamos a nuestras leyes actuales y de cualquier país, hay leyes las cuales hay que respetar. Entonces, tal servicio podría haber incluido el pago de impuestos, como también el servicio militar por parte de hombres de su séquito en caso de un ataque que se pudiera dar. Entonces, Abraham quería la cueva como lugar de sepultura de su familia, y lo vamos a ver más adelante, y generaciones futuras, pues. Y Efrón deseaba vender todo el lote para evitar la responsabilidad de realizar los servicios feudales. Como quien dice, te quiero vender todo para que todo quede bajo tu propia responsabilidad. Algunos piensan que esta ley Etea podría no haber sido aplicable a Abraham por una o más de las siguientes razones. Voy a poner tres. Uno, la ley Etea se remonta a un par de siglos después de los días de Abraham. Así que no sabemos si dicha ley estaba vigente durante los días del patriarca. Número dos, o segunda razón, pues. Incluso si esa ley estuvo vigente durante los días de Abraham, no estamos seguros si se cumplía tan al sur donde estaba Hebrón. Y tercero, no hay ninguna evidencia de que los heteos semitas, o sea, los hititas de Hebrón, tuvieran alguna relación étnica con los heteos indoeuropeos de Asia Menor, o si la tenían, nada sugiere que hayan observado esta ley en el sur de Canaán. No se ve ninguna claridad al respecto. Entonces los versículos 10 y 11 nos dicen: este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het. Hay que ponerle cuidado, presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Efrón había estado entre los hijos de Het y escuchó todo lo que se había dicho. Le respondió a Abraham de tal manera que los hijos de Het, que estaban por la puerta de la ciudad, pudieran oír. Para empezar, se opuso a la oferta del patriarca con una respuesta cortés a la propuesta. No, Señor mío, miren qué bonito. No, Señor mío, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Luego reiteró lo anterior diciendo: te la doy, sepulta tu muerta ahí. Efrón aseveró 3 veces que le daría la tierra y la cueva a este inmigrante rico y poderoso. El triple uso de Efrón del verbo natán, que es del hebreo y que es la palabra doy, aquí es igualado por el triple uso de Abraham, de Natán, en el sentido de vender o pagar. En los versículos 9 y 13, por eso dice: para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura
en medio de vosotros. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Versículo 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Una vez más vemos, Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Ya esto lo hemos visto en el versículo 7. Expresó pues su gratitud por la disposición de Hebrón en venderle la propiedad con el fin de sepultar a su mujer. Él se inclinó delante, dice, de ellos, mostrándoles su respeto cortés y agradecimiento por la actitud de ellos. O sea, Abraham no fue pésimo ante tales ofrecimientos que estaba recibiendo de ellos. Abraham supo cómo mediar en esta situación. Pero miren lo que dice el versículo 13. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. El patriarca pues le rogó a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré, o sea, pagaré. Ahora entendémoslo de esta manera, el precio de la heredad. Abraham ahora se dio cuenta de que su única esperanza de asegurar este lugar de sepultura permanente para su familia era realizar un acuerdo formal de compra del campo en presencia de testigos. Por lo tanto, pidió que Efrón aceptara su oferta. Creía que su insistencia era necesaria para finalizar el acuerdo. Miren lo que nos expresan los versos 14 y 15. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta. Por último, Efrón se vio obligado a comprometerse con responderle a Abraham, es decir, fijó el precio de la tierra en 400 siclos de plata. Es imposible para nosotros evaluar con certeza el precio de venta de acuerdo con el valor del mercado de la tierra, debido a que se desconoce el valor de un ciclo de plata. Hay aclaraciones al respecto. Por ejemplo, las monedas acuñadas de plata fueron un desarrollo muy posterior. Por lo tanto, el precio de 400 ciclos requería la medición de un ciclo por su peso. Entonces, vemos pues que para Canaán, en esos tiempos, pues, además, el texto no proporciona ninguna indicación del tamaño del campo que incluía la cueva. Hay 3 textos antiguos, del siglo XIV al XIII antes de Cristo, de Ugarit, en la costa norte de Siria, que se refieren a las ventas de propiedades al precio de 400 ciclos de plata. Sin embargo, estas propiedades podrían haber sido mucho más grandes que la extensión de tierra adquirida por Abraham. En el Antiguo Testamento se mencionan varias transacciones inmobiliarias. Por ejemplo, Jacob compró una porción de tierra de los hijos de Amor por 100 monedas. Dice en Génesis 33, 19, y compró una parte del campo donde plantó su tienda
de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. El problema en comprar con este ejemplo es que la unidad de peso es incierta. Puede que haya sido superior o inferior a un ciclo. David compró el sitio del templo por 600 ciclos de oro. Miren lo que dice 1 Crónicas 21:25. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro, a pesar de que pagó solo 50 ciclos de plata por la era de Arauna. Vamos a 2 Samuel 24:24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, noten esto, a Jehová mi Dios, holocaustos que no cuesten nada. ¿Ven? Ese principio estaba bien fundamentado en Abraham. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Onri compró el monte de Samaria por 2 talentos de plata. 1 Reyes 16:24. Dice, y Onri compró a Semer el monte de Samaria, noten, por 2 talentos de plata. Y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. En estos casos, parece que el tamaño de la propiedad, a excepción de la era mucho mayor de lo comprado por Abraham. Más adelante, durante un tiempo de deflación, la deflación es en economía, es la reducción fiduciaria destinada a la bajada generalizada de los precios y aumento del valor del dinero. O sea, cuando hay deflación es una medida de crisis, pues. Entonces, más adelante, durante un tiempo de deflación, Jeremías compró un campo en Anatot por 17 ciclos de plata. Dice en Jeremías 32:9. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Entonces, estas comparaciones podrían sugerir que el precio pedido por Efrón era demasiado alto. Sin embargo, Efrón actuó como si 400 ciclos era una cantidad insignificante, pues dijo, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Efrón estaba diciendo lo siguiente: los dos somos tan ricos que el precio no debe ser obstáculo. Anda y sepulta a tu mujer. Eso es lo que estaba diciendo, pues, en otras palabras. Versículo 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Sea que la cantidad de plata requerida por Efrón por la tierra era justa o no, Abraham no trató de disputar ni convencerlo a reducir el precio. El texto dice que convino con Efrón y pesó por él el dinero que dijo. Esto tuvo lugar en presencia, noten, de los hijos de Ed, con el fin de legalizar la compra. Fueron los testigos, pues. En vista de que trascendió públicamente y puesto que la plata se pesó de buena ley entre mercaderes, no podía haber controversia futura sobre la propiedad de la tierra. Las escalas y pesos variaban en el mundo del cercano oriente.
Así que no había necesidad de una norma que fuera justa para ambas partes. Por lo tanto, Abraham pues usó los pesos del momento entre los comerciantes. O sea, se propuso pues que el patriarca pues tomó prestado a escala del área del mercado justo dentro de la puerta de la ciudad, y que los 400 ciclos de plata pesaban de 4 a 5 kilos. O sea, esto es equivalente a 11 libras, hermanos, en monedas. Ustedes imagínense, en aquel tiempo no había el papel moneda, el billete, pues, no existía. Ustedes imagínense un bulto de monedas que pesa 11 libras, eso es bastante considerable. Y que eran metales puros, pues. Entonces, conjeturó además que no habría sido extraño que Abraham haya llevado tanta plata a la puerta, ya que tenía la intención de comprar alguna propiedad. Veamos la última parte que corresponde a esta situación aquí, y es la sepultura de Sara en la cueva de Macpela. Y esto está comprendido en los versos 17 hasta el 20. Miren lo que nos dice los versos 17 y 18. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. La compra del terreno se resume en detalle para confirmar su carácter legal y vinculante. Era la heredad de Efrón que estaba en Macpela frente a Manre, e incluía la heredad con la cueva que estaba en ella, así como todos los árboles que se encontraban dentro de sus contornos. Tenemos que ver pues que un rasgo característico pues de los documentos de negocio heteos es la lista consistente del número exacto de árboles en cada venta de bienes raíces, probablemente muy diferente a las ventas de una propiedad en nuestros tiempos actuales. Tenga o no tenga árboles, no es el punto, lo que vale es el terreno en sí. Cada elemento mencionado quedó como propiedad de Abraham, y esto se hizo en presencia de los hijos de Het, que fueron testigos en la puerta de la ciudad. La traducción quedó como propiedad, que aparece precisamente en estos versículos 17 y 20, sugiere que en la transacción se incluyó un documento escrito. Sin embargo, el verbo hebreo cum, con Q, Q-U-M, simplemente podría traducirse como pasó a, o sea, propiedad, o fue trasladado a. El verbo cum quiere decir literalmente levantarse o subir, y aparece 2 veces antes en el capítulo 23, específicamente en los versos 3 y 7. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues, cualquiera que sea el caso, el acuerdo les dio al patriarca y a sus herederos un derecho indiscutible sobre el campo de Macpela y todos los árboles en él, y fue la primera porción de la tierra prometida que Abraham en realidad podría considerar como suya. La había tratado, como quien dice,
legalmente. Había dado dinero, pero se había hecho en una forma correcta. Por eso vemos en el versículo 19, dice, después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Después de que el patriarca completó esta transacción legal, sepultó Abraham a Sara su mujer. Entonces, al hacerlo, la honró con una tumba adecuada, como la madre del futuro pueblo judío por el que un día vendría el Mesías. Y esto está bien contemplado en Mateo capítulo 1, los versos 1 al 16. Mire, vamos a leer algunos de estos versículos nada más. Dice acá, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Herrón y Herrón a Aram. Ahí va sucesivamente esta genealogía. Por otra parte, anclaron sus descendientes a la tierra de Canaán, la cual algún día recibirían como posesión. Además de Sara, los sepultados en la cueva de Macpela incluirían a Abraham, a Isaac, a Rebeca, a Lea y a Jacob. Miren lo que dice, vamos a leer de Génesis 25:9. Y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre. Para mí es muy importante y curioso que Ismael nunca se desligó de su relación de su padre Abraham, porque aquí dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Heredad dice que compró, en el verso 10, de los hijos de Ed. Ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer, o sea, se le vuelve a recordar pues esta situación. Entonces, también vemos el caso que tenemos en Génesis capítulo 49, los versos 29 al 32, dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredar sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, y allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Y luego tenemos el caso en 50:13, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manre. O sea, refiriéndose a todo esto, pues, desde Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. O sea, nosotros lo que podemos ver la importancia, pues, que tenía esta heredad, y vemos que la cuidaron, pues, por generaciones. Como he dicho, en las lecciones posteriores que vengan, vamos a ver
situaciones de la sepultura digna. La tumba de los patriarcas en Hebrón es el sitio tradicional de la cueva de Macpela, después de haber sido honrado como tal durante siglos por judíos, cristianos y musulmanes por igual, porque esta es una situación que fue pasada históricamente. De hecho, las paredes que actualmente rodean al complejo fueron construidas en la época de Herodes el Grande, aunque ahí se han descubierto artículos del período temprano israelita, nada del período patriarcal ha sido confirmado. Y por último termino con este versículo 20, dice: y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión, noten, para sepultura, recibida de los hijos de Ed. El capítulo pues tiene una conclusión repetitiva cuando dice: y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Al mencionar nuevamente pues la adquisición del patriarca de esta tierra, el narrador estaba destacando el evento más importante de la sección, o sea, la compra de Abraham de la tierra de estos cananeos, específicamente los heteos, que fue precursora de lo que estaba por venir, porque esto hay que verlo así, hermanos. Esta situación fue precursora de lo que estaba por venir, a lo cual, con la ayuda de Dios, me referiré en las siguientes lecciones. Voy a terminar hasta acá. Preparémonos para el siguiente día del Señor para seguir estudiando más detalladamente lo que realmente nosotros nos aplica a nuestras propias vidas. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esa búsqueda y en el estudio de su divina palabra. Oremos. Padre Celestial, dámoste las gracias por lo que nos permites aprender. Nos permites que todas estas situaciones veámoslo desde el punto de vista de nuestra condición espiritual. Y que el Señor nos ayude, pues, estos hechos que sucedieron, de tal manera que aprendamos muchas e inmensas lecciones de lo que sucedió, sobre todo al patriarca Abraham, que es el ejemplo de fe que fue trasladado aún en los tiempos de la llegada de tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.